Ahí estamos grabando, se supone, ¿no? Sí. Bien, buenas noches. Mi nombre es Pablo Carrasco. Soy músico, director de coro y orquesta. Y vamos a dar inicio a unos conversatorios en torno a la cultura. Y para eso tengo a dos amigos de invitado el día de hoy. El primero, Raúl Jorquera, profesor de música, intérprete en guitarra, magíster y doctorado en educación en Barcelona. Con Raúl nos conocemos de hace No, muchos no cuentes de cuánto. años. No, muchos años nomás. Porque vamos a empezar a sacar cuentas. No. Aquí en Santiago, en el mundo de los coros precisamente. Después tenemos también a Manuel Figueroa, que es licenciado en música con mención en contrabajo y magíster en diplomacia musical y fundador o refundador de la Sociedad Bach de La Serena. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, queridos, en este primer conversatorio que vamos a realizar en estos tiempos. Gracias Muy por la bienvenido. invitación, Manuel. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Muy bien, Raúl. Un gusto. Bien, como dije, Raúl de Iquique, Manuel de La Serena. Precisamente quise partir con invitados de regiones para hablar de la realidad musical, sobre todo en esas ciudades o en esas regiones. Voy a partir por el más al norte, Raúl. ¿Cómo visualizas tú todo el medio musical ahí en Iquique y en la región? Primera pregunta. Bueno, lo primero que te puedo comentar es que, como tú lo dijiste recién, como estuve en Barcelona, estuve viviendo 6 años en Barcelona, quedé como un poquito desconectado desde el año 2013 hasta ahora, básicamente, de todo lo que es la realidad cultural, musical de Iquique. Pero hasta antes de eso estuve como bien ahí sumergido. Pero básicamente desde la esfera académica más que desde la esfera artística. ¿Ya? A través de trabajo en universidades, teníamos aquí la carrera de pedagogía en música, que precisamente, claro, te puedo mencionar que se cerró en ese año 2014, 2013, 2014. Así es que en general, Iquique, desde la perspectiva cultural, ha sido como un poquito una isla si uno lo compara con otras ciudades aquí del norte como Arica y como Antofagasta. En ambas ciudades, que son las ciudades más cercanas a Iquique, ha habido, bueno, si ahora nos enfocamos directamente en lo que nos convoca más el tema musical, ha habido más tradición de orquestas, de conservatorios, sobre todo en Antofagasta, ¿no? Donde de hecho hasta el día de hoy existe una orquesta del teatro, está el Liceo Artístico Experimental. Ese tipo de instituciones aquí en Iquique no sé por qué no se ha podido concretar. Hay una escuela artística, pero es una escuela municipal que se define como una escuela básica de desarrollo artístico, es decir, que dentro de su plan curricular eh, incluye asignaturas artísticas, pero el principal elemento que la define es una escuela básica. Por lo tanto, no hay un espacio que venga a cubrir las necesidades de un conservatorio o de algo así, a diferencia de lo que ha habido en Arica y en Antofagasta. ¿En Arica hay conservatorio? Bueno, hubo. También durante mucho tiempo la Universidad de Tarapacá tenía la carrera de pedagogía en educación musical. De hecho, muchos de los profesores de música clásicos de aquí, de nuestra ciudad, fueron formados en Arica. ¿Ya? La ciudad más cercana que tenían para estudiar pedagogía en música era Arica. ¿Y sabes Y hasta qué luego año eso funcionó? se cerró, no recuerdo bien, creo que a finales de los 80 Mm. se cerró esa carrera, no tengo claro el dato, pero después desde allí eh, todos los profesores de música, la ciudad más cercana era La Serena, para poder estudiar música. Y de hecho ni siquiera pedagogía en música, sino que cualquier carrera cercana al ámbito musical, lo más cercano que teníamos nosotros era La Serena. Yo estudié en La Serena, pedagogía en música entre el año 90.
Por lo tanto, el año 2003 se hizo el esfuerzo de crear aquí la carrera de Pedagogía en la Educación Musical. Lo pudimos crear, pero al alero de la Universidad del Mar. Y como ustedes sabrán, la Universidad del Mar, luego en el año 2012, se vino a pique por razones ya conocidas por todos. Sí. Manuel, en el caso ahí de La Serena, bueno, algo nos adelantó Raúl de que ya, lo que ya existe, pero ¿cómo lo ves? Sí, Pablo, y gracias por la invitación a propósito. Muy importante que podamos tener estas conversaciones y poder dar un poquito de forma a las realidades regionales. Em, Se agradece obviamente tu mirada porque desde el centro está abriendo un poco la conversación hacia afuera, así que muchas gracias por eso. Y claro, como dice Raúl, bueno, La Serena, ustedes ya saben que tiene una tradición cultural, musical, que, bueno, que data de al menos del año 50 para adelante, desde donde se empieza a formar, bueno, el conservatorio. Uno de los proyectos más importantes, la Escuela Experimental de Música Jorge Peñagel, que en su principio fue un ala de la Universidad de Chile, luego ya se empezó a volver más autónoma. Un proyecto que, como bien dice, experimental, tiene que ver con que los chicos tienen clases básicamente con profesores de la universidad y esa era la idea del maestro Peñagel, en poder formar a todos sin distinción de clase, sin distinción económica de ningún tipo, con una formación musical de alto nivel. Y eso Bueno, se pero, empezó a extender, perdón. perdona, dejar claro para la gente que no sabe, esto es una escuela, no es un conservatorio, es una No es un escuela conservatorio. común y corriente con un enfoque musical, ¿no? Claro, podría ser el símil a una escuela artística ahora, donde comparte el plan común con el plan, digamos, musical, pero tiene, mira, su tiempo para poder explicarte bien cómo funcionó, al menos en los años 90 en adelante, el funcionamiento que estuvo al menos hasta la jornada completa, era que la jornada de la mañana era solamente el plan común y en la jornada de la tarde ya se pasaba estrictamente a música, se tenían las clases de instrumentos, orquesta, ensamble. Entonces también había un fuerte, tenía una importancia bien fuerte la enseñanza musical. Entonces fue experimental en cuanto a eso, ¿no? O sea, era un conservatorio de cierta manera, pero dentro de un plan humanista normal de cualquier colegio. Entonces existe esta escuela, existe el departamento de música, donde están, en su tiempo habían dos carreras, que era la pedagogía e instrumentista. Ahora instrumentista dejó de ser el 2000, si mal no recuerdo, 2004, 2003, para pasar a hacer licenciatura en música. Y licenciatura en música específicamente con mención, o sea, a decir bien, se puede alargar los 4 años de licenciatura para hacer una mención en instrumento. Y el departamento de música viene a ser en la región, como bien dice Raúl, el núcleo hasta su tiempo de la música en Chile, o sea, la música en el norte de Chile. Ahora ya está Copiapó, se han implementado otras, bueno, en Iquique también. Eso en cuanto a la enseñanza musical, específicamente de la música de la tradición escrita, si se quiere, y también una herencia de muchos coros que se han formado en la región. Hablo de Serena Coquimbo principalmente, pero también en la región, hacia el valle, muchos semilleros de orquesta, gracias al trabajo de Jorge Peñagén. Eso en cuanto a la vida musical y, por supuesto, la música, sin dejar de lado la música popular o la música de raíz folclórica que se hace. Pero basado básicamente en esos dos centros y quizá añadiendo como satélite los semilleros de la orquesta infanto-juvenil, que hay varias en la región. Hablemos, ya que tocamos el tema del gran maestro Jorge Peñagén, quizás no todo el mundo lo conoce. Voy a hablar como una pequeña introducción, pero me gustaría que si pudieras profundizar más, Manuel. El maestro Peñagén, para los que no saben, fue un director de orquesta que creó la primera orquesta juvenil de la región. En la región me refiero a Latinoamérica. De hecho, el programa que existe de orquestas juveniles en Venezuela, el sistema se está basado en esta experiencia que hizo el maestro Peñagén. Lamentablemente vino el golpe, la dictadura. El maestro Peñagén pertenecía, tengo entendido, al Partido Comunista, así que fue tomado prisionero
y en la caravana de la muerte fue fusilado porque se creía que en un viaje que él había hecho a Cuba, si no me equivoco, creían que había entrado armamento en los estuches de instrumentos. Esa fue la excusa que dieron para terminar con su vida. Y no solo con su vida, sino que también con todo este proyecto hermoso que él estaba desarrollando y del cual hay muchos músicos profesionales tocando en diferentes ciudades. De hecho, el primero oboe en la Sinfónica Nacional de Chile aquí en Santiago fue alumno de él, y de hecho lo tengo muy presente porque él me invitó a participar de un proyecto que él hizo de la grabación de la obra de Peña preparando el coro que sale ahí en esa grabación lo dirigí yo, lo preparé yo. Entonces, ahí fue como la primera vez que ahondé en la figura de Jorge Peñajén, y ya lo había escuchado obviamente, pero como te digo, lo vi más en profundidad, y la verdad que encontré con una personalidad increíble. Entonces no sé si nos puedes también comentar algo ahí como serenense. Sí, mira, bueno, como tú bien dices, Jorge Peñajén fue una figura súper importante en la promoción de la cultura en Chile. A través de sus ideas, bueno, se fundó de hecho la Sociedad Juan Sebastián Bach en La Serena, por ahí por los años 50, que no necesariamente como sucursal de la sociedad que fundó Domingo Santa Cruz en Santiago, pero como un poco siguiendo la idea, ¿no? De los ideales de poder, en el fondo, mejorar el entorno, que es como lo que queremos todos de alguna manera, de hecho por lo que estamos acá. Y también es lo que queremos nosotros como refundación de la sociedad baja. Lo que pasó con Jorge Peñajén, claro, después de que él fue perseguido por la caravana de la muerte, fue mal enjuiciado y finalmente fue asesinado, podríamos decir que fue una debacle. De repente, más tarde vamos a hablar de los teatros. Tú un poquito antes me estabas comentando que habías conocido esto del Teatro Nacional, que después lo podemos hablar, pero tanto el cierre de ese teatro como digamos, la decadencia en términos de, de lo que había formado el maestro Jorge Peñajén tiene que ver con su muerte, tiene que ver también con la persecución que hubo, por lo menos por esos 20 años, de todos quienes estaban continuando con ese legado. Lo importante que hizo el maestro, a mi juicio, y algo que también quizá podemos discutir en torno a la Constitución, es que él hizo todo un programa social, ¿no? Y es lo que toma finalmente el doctor Abreu en Venezuela para llevar aquí a la orquesta Simón Bolívar y todo el programa esto del sistema, que Jorge Peñajén de hecho lo toma desde la orquesta juveniles norteamericana. No es que haya salido de la nada la idea, sino que lo toma de allá cuando viaja, qué sé yo. Y toda esta idea social es algo que es bastante importante porque le da otra forma al concepto de cultura. El concepto de cultura como algo que puede hacer la comunidad, el mismo acceso que puede tener la ciudadanía hacia la cultura, un acceso desde la praxis, desde hacer, por ejemplo, de participar de una manera quizás muy amateur, pero conociendo desde el oficio, ¿no es cierto? Y luego poder apreciar eso, poder apreciar una orquesta profesional, por ejemplo, ya sabiendo o teniendo cierta experiencia más in situ, ¿no? De lo que era, por haber participado en algún coro ciudadano, haber hecho alguna obra de teatro de las que se daban en los retablos navideños que hacía el maestro Jorge Peñajén. Entonces, a grandes rasgos, para que sepa la gente un poco, Jorge Peñajén perfiló todo un modelo cultural y toda una forma en que se iba haciendo arte y en general cultura en La Serena, y eso fue bastante importante y perdido, de todas maneras, o en gran parte perdido hoy día. Así es. Raúl, ¿cómo, perdona la ignorancia, esto yo no lo sé, el trabajo de Jorge Peñajén, ¿tú sabes si llegó de alguna manera a Iquique en ese tiempo o no? No, tengo entendido que no. No. No, hay que recordar que entre La Serena y Iquique tenemos 1200 kilómetros. Si es que, eh, claro, en esta época las comunicaciones y todo eso son un poco más. Distintas. No, creo que alcanzó a llegar hasta Copiapó, lo más al norte. No. Em,
pero que claro, o sea, con el tiempo, de manera indirecta, sí tuvo una repercusión en lo que sucede más aquí en la zona norte. Un solo alcance, lo que mencionaba recién, Jorge Peñagén fue militante del Partido Socialista. ¿Ya? Socialista, Más o menos. perdón. En la época del que el Partido Socialista era el Partido Socialista. Claro. Era el mismo partido de Allende. Claro, sí. Ya. Oye, ¿y cómo ves tú el movimiento de orquestas juveniles, Raúl, allá en Iquique? Bueno, aquí en Iquique hubo desde la década del 2000 hubo una fuerte injerencia de lo que fue el movimiento a través básicamente del aporte de la Fundación de Orquestas Juveniles, de la FOJI. Ujú, Yo tuve la oportunidad de dirigir durante 2 años la Orquesta Juvenil Alto Hospicio. ujú. Te hablo del año 2006, 2007, por ahí. Em, y también aquí tuve la suerte de acompañar con Jimena Valverde, que en ese momento también era mi esposa, eh, em, y todo lo que era la organización de los encuentros juveniles. Aquí empezamos a difundir el tema orquestal, se empezaron a crear orquestas, creamos muchos encuentros y de hecho ella fue durante varios años como la representante de la FOJI acá en Iquique. No, Y de hecho creo que no sé si cuando fuiste tú a dirigir, cuando viniste a dirigir, ella estaba a cargo o ya no, tú viniste después. no, yo no. Parece que tú viniste después de Felipe Hidalgo y Felipe Hidalgo venía antes, creo, Claro, sí, ¿no? sí. Sí, claro, hasta la época de Felipe ella estaba ahí como a cargo, pero yo creo que gracias al aporte de la Fundación de Orquesta se pudo incentivar más el desarrollo y creación de orquestas juveniles. Ujú. Como te digo, si bien fue motivación de algunos profesores y luego se conoció de este apoyo y se sumaron al movimiento, pero ya la presencia de la FOJI como que motivó la expansión de estas agrupaciones. Entiendo. Bueno, yo, como tú dices, a mí me tocó dirigir la Orquesta Juvenil Regional el año 2011. Ya, Y claro, de ahí ya no estaba. no, Claro, y fue después de Felipe, exactamente. Sí, sí, tienes fue toda la después de razón. Felipe. Sí. Manuel, bueno, ahí en La Serena el movimiento de orquestas juveniles es bien fuerte a raíz de todo esto que hemos estado conversando, con todo lo que es la figura de Peñagén y con la escuela que lleva su nombre, ¿no? Eh, yo tengo entendido que tú diriges la orquesta universitaria, pero ¿has tenido también alguna experiencia dirigiendo orquestas juveniles? Sí, bastante. Yo, de hecho, comencé, bueno, hace poco estuvimos hablando con el maestro Hugo Domínguez, papá de José Luis, Sí, sí, vi. y ex director por muchos años de la orquesta juvenil de la Escuela Experimental de Música. Y bueno, la Escuela Experimental de Música tiene millones de orquestas, tiene 4 orquestas, y tiene 4 bandas, desde la Presto hasta la superior, que se decía antes, ¿no? Juvenil ahora. Qué maravilla. Y yo comencé ahí probando con el maestro Hugo Domínguez en la dirección con la juvenil, un No, poco. Y ya luego, bueno, me fui después de salir de la licenciatura, volví y ahí ya fundé a la orquesta universitaria. Y he tenido experiencias con distintas orquestas de la escuela normalmente. Bueno, en algunos años he estado con la orquesta intermedia trabajando, entonces he estado bastante metido en eso. Fuera también trabajando por la Orquesta de las Américas, también me ha tocado mucho trabajo con orquesta juvenil, así que ha sido súper interesante eso. qué maravilla. Oye, a los dos les pregunto, mira, a mí me ha tocado trabajar mucho con orquestas juveniles. Encuentro que el movimiento obviamente es maravilloso, pero yo siempre he sentido que hay algo que nos juega muy en contra, eh, y que yo creo que es un tema que debiera estar o tratarse, ya sea a nivel de educación o a nivel de constitución, que es el tema de la jornada escolar completa, que cuando se creó en los tiempos del gobierno de Frei, eh, lo que se buscaba era que como la mujer empezó a tener un rol más protagónico, ¿no?, en la sociedad, empezó a salir a trabajar, que me parece fantástico, pero se produjo un pequeño, no sé si llamarlo problema,
pero que fue el tema, por el tema que se creó esta jornada escolar completa, que era que los niños pasaban mucho tiempo solos en sus casas. Y me acuerdo clarito que cuando lanzaron este programa fue como la luz que tenían ahí de frente, ¿no? Que era para que los niños tuvieran ese tiempo en los colegios, que tuvieran el tiempo como aprendiendo, para que no se perdieran algunos, etcétera. Sin embargo, cuando se habló y se dijo de que iban a tener actividades extraprogramáticas, etcétera, etcétera, después vimos que se empezó en realidad a ocupar el tiempo para poner más ramos y más ramos y más ramos en los colegios, más matemática, más lenguaje. Empezó el CIMSE, que empezó acá, que tenían que las evaluaciones. Entonces empezaron a llenar a los niños, a los jóvenes de estudio, de materia en el colegio, y se terminó el tiempo para hacer actividad extra. Entonces, en los tiempos que yo dirigía Orquesta Juvenil, a mí me tocaba eso, que primero los cabros llegaban, salían a las 4 de la tarde del colegio, llegaban a los ensayos, a las clases a las 6, reventados, no podían ya preparar, uno les daba una tarea de una semana a otra, no podían hacerla porque estaban cansados, etcétera, etcétera. Entonces, siento que este movimiento, que en el papel puede ser mucho más, como que no ha podido despegar 100% por esta materia de la jornada escolar completa. ¿Qué opinan al respecto, de acuerdo a lo que han visto en sus ciudades, regiones? Raúl. Sí, bueno, tal como tú lo dices, bueno, antes de ir a lo central de tu pregunta, me gustaría mencionar que olvidé, claro, recién mencioné el movimiento de orquestas de Iquique del 2000 en adelante, pero antes de eso habían algunos profesores que de manera, digamos, muy destacada y crearon orquestas juveniles, como el caso del profesor Bernardo Ilaja, que también, su hijo también estudió en La Serena, no sé si Manuel lo alcanzó a conocer allí. Saludo para Bernardo, sí, Sí. lo conozco. Y así es que ha habido otros profesores más antiguos, ¿cierto? Que previo al movimiento de la FOJI sí desarrollaron el movimiento orquestal juvenil aquí en la zona, en la ciudad de Iquique. Y respecto a lo que tú estabas mencionando recién, claro, o sea, el detalle es que cuando se crea la jornada escolar completa, se crea con un horario, con la extensión horaria por decreto, pero la recomendación era incluir más asignaturas que tuviesen que ver con el arte o pero fue una recomendación, y tú sabes que cuando no queda en el papel, los sostenedores, los colegios van a dar un énfasis a las asignaturas que te pueden dar un mejor resultado en las pruebas estandarizadas como el CIMSS. Es decir, ya sabemos sabíamos desde ese momento que era muy bonita esta sugerencia de que se puede incluir en la jornada escolar completa más asignaturas de arte o más talleres artísticos, pero sabíamos que iba a ser más horas para matemática, más horas para lenguaje. Bueno, quizás no es bueno generalizar, pero hubo un fuerte énfasis en esas asignaturas. Mm. Recordemos que después, más adelante, se creó un decreto, el decreto 1363, que disminuía incluso las horas de música a nivel de la enseñanza media. Así es que fue como una debacle, como una minusvaloración de lo que era la presencia de las artes, en especial de la música, en el currículum formal. Pero, y ahí te hago como una pequeña observación, no sé si este contexto de pandemia, yo he podido apreciar que la música no había como términos medios. Es decir, o en algunos colegios lo han sacado porque han puesto clases virtuales solamente de las asignaturas centrales, entre comillas, o bien en otros colegios las han potenciado. Y de hecho el mismo ministerio ha dicho que el ideal en este contexto de pandemia es potenciar asignaturas que vayan más hacia lo emocional, más hacia lo creativo. Así es que es paradójico lo que sucedió en esta época de la pandemia, como que Mm. no hubo términos medios, o se cortó la música o se le dio un poquito más de énfasis. Así que yo Claro. creo que deberíamos estar ahí quizás con una luz de esperanza de que al menos el ministerio destacó, y de hecho está escrito en un documento que no lo recuerdo en este momento cuál es, pero que el ideal es dar énfasis a asignaturas de arte. Así es que tenemos que colgarnos de eso para que se concrete
y en un incremento de las horas a nivel curricular formal. Que así sea. Manuel. Sí, mira, yo te puedo dar, más que una reflexión, te puedo dar evidencias de lo que pasó en el antes y el después de la jornada, con la misma escuela de música. Porque yo estudié en la escuela de música, bueno, después me pasé para el lado, me fui a la Universidad de La Serena, bien cerquita. Y lo que nosotros teníamos en la jornada, no me acuerdo cómo se llamaba, Raúl, la jornada, digamos, ¿La escuela completa? la anterior, ¿no? La anterior era la completa, Ah, la anterior no, bueno, no tenía nombre. jornada, jornada genérica. Sí, Bueno, ahí teníamos nosotros, como te había comentado recién, teníamos de las 8 hasta las, me acuerdo, 1:30, 2, teníamos las clases del plan común, y después alrededor de las 2:30, 3, después de almorzar, teníamos toda la tarde con música. Y eso significa que nosotros teníamos nuestra clase de instrumento alrededor de 1 hora, 1:30, la teníamos si no era individual, era de un grupo máximo de 3 personas. Después teníamos el ensayo de la banda, de la orquesta, lo que correspondiese, y además teníamos como electivo, tercero y cuarto medio, teníamos también el área, dentro del área humanista teníamos el área musical, que era o composición o historia de la música. Estaba súper completo lo que estaba pasando en ese tiempo, y cuando se cambió, aparte del cansancio que tú estabas diciendo recién, que de salir a las 6 de la tarde ya salís muerto, lo que pasó es que empezaron a mezclar las dos jornadas, ¿no? O las dos, digamos, las dos maya, si se quiere. Entonces, ¿qué pasa? Los alumnos ahora tienen clases grupales de instrumentos de 45 minutos, donde tú sabes que en 45 minutos recién pasáis la lista. Eso puede hacer mucho. Y con, no sé, 8 niños, 10 niños. Y 8 o 10 niños, en algunos casos, como de octavo a cuarto medio, de distintas orquestas. Entonces, y ahí tienes que dividir, tienes que estar a cuentagotas las unidades, lo que tenga que ver con la distinta orquesta. Entonces, había ahí un desmedro de la calidad de la enseñanza. Y otra cosa bien importante que pasaba acá era que en la jornada anterior nosotros teníamos una vinculación bien importante con los universitarios. Quiero decir que nosotros pasábamos de un ambiente que era la escuela de música a otro ambiente que era la universidad. Entonces nosotros compartíamos como estudiantes, como escolares, compartíamos con lo que hacían los estudiantes de música mayores, compartíamos con las otras bandas, teníamos una ambientación bien rica que ahora no pasa porque, claro, como todo se centra en la parte de la escuela, los chicos cuando van a tomar sus clases de instrumento tienen que ir así en filita, como caballitos sin mirar, entran a su clase, salen y se devuelven a matemática, castellano, lo que sea. Entonces ya no tienen una vinculación, sino que van y vienen como quien va, no sé, a hacer un trámite. Entonces ha sido súper dañino lo que ha pasado. Yo quizá creo que se tiene que hacer un mea culpa en este caso, al menos de la escuela, que quizá no se defendió ante la imposición de esta jornada, que creo que algunas escuelas sí lo hicieron, se desmarcaron o se convirtieron en escuelas artísticas, no sé, algo pasó que otras escuelas pudieron un poco surfear lo que estaba pasando. Pero bueno, eso, te evidencio lo que es, lo que ha sido en términos de calidad de la enseñanza. Sí, claro. Sin lugar a dudas es un tema que debiera estar pendiente, como les digo, ya sea hablarlo a nivel del Ministerio de Educación, de los nuevos planes de estudio, como también algo que quede ahí en la Constitución para que los niños en realidad, porque yo asocio mucho todo esto desde la jornada escolar completa. No es casualidad que el tema de la depresión juvenil e incluso los suicidios juveniles vayan en aumento. Yo creo que precisamente esta sobrecarga que se le está dando desde tan jóvenes, con estas exigencias, como bien dice Raúl, que es para las pruebas las SIMS estandarizada. estandarizadas exactamente, PSU o como se va a llamar ahora. Pero yo creo que uno de los temas que como que como sociedad perdimos el enfoque, creo, ¿no? O sea, como que es parte de este sistema que creo que la gente está, cuando salió a la calle, que precisamente creo que estás peleando contra este sistema de que es como crear puras figuras iguales, ¿no? Que sirva para el objetivo que es el desarrollo, sin tener
sin medir las consecuencias y sin tener una mirada más humanista, más general del ser humano, ¿no? Creo que un tema interesante para tener en consideración para el tiempo que se nos viene con la nueva Constitución. Pasando a otro tema, que la hora pasa rápidamente, y antes de hablar del tema de los espacios culturales, que es el tema que a mí me interesa mucho, pero también me gustaría hablar de las orquestas profesionales que con el tiempo se han ido formando en regiones. Yo he tenido la suerte de trabajar con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena. Fueron una de las primeras agrupaciones profesionales que me abrieron las puertas después de que terminé de estudiar dirección orquestal. Y la primera vez que fui a dirigirlo fue el 2011. Y desde ahí hasta la fecha hemos tenido una relación bien constante. De hecho, este año, cuando empezó el encierro, la pandemia, yo estaba ensayando con usted ahí en La Serena, ¿no? Alcanzamos a hacer un ensayo el día lunes 16 de marzo, me acuerdo clarito, y el martes 17 se suspende y de vuelta a Santiago a encerrarse. Pero me gustaría, Manuel, tú desde adentro, ¿cómo ves el tema del desarrollo de las orquestas profesionales? Porque efectivamente desde un tiempo hasta fecha se han creado orquestas, pero creo que estamos al debe todavía en esos temas. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, yo estoy en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena desde el 2006, creo. Yo empecé a tocar con trabajo el 2005 y empecé el año siguiente, fue como el 2006. Y hasta ese momento era una orquesta que había, bueno, tiene mucha historia, pero que se había formado dentro del departamento de música como una orquesta académica, ¿no? Donde los profesores y algunos alumnos aventajados la conformaban de una forma en ese tiempo, tú sabes, pues, ¿no? Desde el punche, ¿no? Desde la energía propia, desde el interés de los académicos. Y hacia el 2008 se empieza a profesionalizar en base a, bueno, a este programa de orquesta, pero en base a proyectos. Proyectos como lo que puede estar pasando ahora en Copiapó, ¿no? ¿Cierto? Postulando año a año. Y ya con el tiempo, me parece que fue el 2014, 13, por ahí, ya se agregó, se añadió a la glosa del Estado, ¿no? Y ahora con una plata, digamos, recurrente. Como tú bien dices, estamos al debe, no solamente en cantidad de orquestas en el territorio nacional, porque aún faltan más elencos, tomando en cuenta sobre todo la cantidad de músicos que están saliendo año a año, ¿no? Y músicos que o se tienen que ir o ya no pueden seguir ejerciendo, tienen que tomar otros caminos, lo cual ya es lamentable, pero también en la cantidad y en cómo se estaba repartiendo los fondos en general, ¿no? Y esto también es una crítica general para los estamentos que rigen la cultura, ¿no? Lo que ha pasado con la orquesta, como puede estar pasando con otras orquestas, que nosotros estamos circunscritos a un contexto bien definido, un contexto, digamos, económico, territorial, ¿no? Estamos en una región específicamente en que los recursos no son tan grandes, muchos de los recursos se van, ¿no es cierto? Hablo, por ejemplo, de lo que puede ser las mineras, por ejemplo, o este tipo de empresas ya que facturan a gran nivel. Las empresas privadas generalmente son concesionarios, son, digamos, sucursales de lo que está pasando en Santiago, entonces es muy difícil conseguir recursos propios, también es muy difícil conseguir recursos que vengan desde alguna organización, sea la Universidad de La Serena, o sea alguna especie de fundación dedicada a la cultura. Entonces nosotros, como puede que no esté pasando en otras regiones, en otras orquestas regionales, estamos dependiendo básicamente de lo que nos está dando el Estado. Entonces ahí hay un problema, y hay un problema que creo yo que no se está mirando, no se está estudiando desde quienes estén siendo responsables, ¿no es cierto?, de repartir la plata, y que tampoco se ve reflejado en los fondos concursables del Fondar. También hay un centralismo bastante evidente ahí, y en general a eso, ¿no? No es solamente, creo yo, la cantidad de orquestas que estén a nivel nacional, pero tomando en cuenta nuestra experiencia, es el nivel de ayuda o en cualquier caso el cuidado y el detalle que se puede estar dando de quienes nos están financiando para con la manera en que nosotros tenemos que hacerlo, ¿no?
No sé, pues ustedes sabrán que muchos concursos culturales piden cofinanciamientos que a veces son muy altos. Esto ya no se da tanto, en realidad, eso ha sido un cambio positivo. Pero en su tiempo también piden un cofinanciamiento de tal o cual porcentaje que se hace dificilísimo en algunos contextos como este, que se puede hacer más fácil, qué sé yo, de repente en Valparaíso, tú tienes experiencia ahí, que reciben otro tipo de financiamiento mayor. Entonces, claro, es más que nada esa es la lectura que hago yo en cuanto al atender a las realidades, ¿no? Ujú. Exactamente. Raúl. En Iquique hubo un intento de tener una orquesta profesional que duró, no sé si un año o 2 años o menos de un año, no sé. ¿Cómo sabes tú Du- du- algo? du- Duró un poquitito más, sí, estás bien informado. Recién que sabes que no estabas tan bien informado, está bien. Vamos a apoyar tu candidatura como constituyente. Me voy a cambiar de circunscripción. Ya pasó el tiempo, lo siento. Ah, perdón, entonces no voy a votar por ti. Eh, sí, mira, aquí, claro, el tema es que las orquestas, creo que las orquestas profesionales deben generarse em, en forma natural por un trabajo como por ejemplo lo que se hizo en La Serena desde la década del 50, 60, creación de orquestas juveniles y luego cuando los jóvenes van creciendo y ahí en forma natural se crean las orquestas profesionales cuando ya tienen muchos músicos que están ahí y la presión como que permite que eso se genere de una manera más espontánea. En Iquique se intentó hacer recordando que no tenemos una tradición fuerte en la formación musical a nivel instrumental específico, el año 2012 creo que fue. Pero eso fue básicamente, no fue, fue por la motivación de una sola persona, básicamente, de Laura Díaz, que ella estaba a cargo de la seremía en ese momento de lo que era el Consejo de la Cultura. O sea, ella como fue seremi de cultura, pero es músico, o sea, ella tomó como un caballo de batalla personal, digamos, la creación de una orquesta profesional en la ciudad. Y lo logró, lo pudo hacer gracias al apoyo del CORE, del Consejo Regional, del Consejo de la Cultura, gestionando los recursos, pero con una proyección de 3 años. Con una proyección de 3 años, con el compromiso de que después de esos 3 años, o durante esos 3 años, la orquesta o la corporación que estaba a cargo de la orquesta debía proyectar una autogestión financiera, ¿ya? Consiguiendo recursos propios. Así que por eso daban un plazo de 3 años para esta especie de enroque entre el financiamiento de este proyecto y el financiamiento propio. Pero al final coincidió con, lamentablemente, y eso me duele mucho, porque lamentablemente con cambio de gobierno, lo político no, entonces esto no fue hecho por mí, entonces lo tiro abajo. Entonces con cambio de gobierno tiraron para abajo el proyecto de la orquesta, no se le dio mucho apoyo y sí, ahí quedó. Y ahora se ha intentado reponer, de hecho, antes de todo esto que se está viviendo, se estuvo cerca de poder reponer el proyecto de la orquesta profesional, pero ya, con todo lo que está pasando ahora, muy difícil. Pero qué importante lo que dice Raúl, porque es precisamente uno de de mis banderas de lucha, ¿no? En esta precandidatura, que es dejar, o sea, ojalá que pueda entrar la cultura en la Constitución eh, para resguardar precisamente estas cosas que tú dices, que no puede ser de que por unas cosas de peleas de gobierno de derecha e izquierda, que si yo no creo el proyecto, entonces no lo apoyo y echamos pie atrás en algo que es tan importante como la cultura, ¿no? Tan trascendental para el ser humano, para la sociedad. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo estamos diciendo que esta es la importancia que la cultura esté presente en la Constitución, pero cómo lo ves más? ¿Visualizas el tema o si tienes también otro motivo por el cual la cultura debiese estar constitucionalizada?
Bueno, lo primero que te puedo comentar antes de entrar en detalle de tu pregunta es que, para terminar la idea anterior, claro, lo que duele es que precisamente fue el primer gobierno de Piñera el que creó la orquesta y fue el segundo de Bachelet el que No te puedo creer. la tiró para abajo. O sea, como todo al revés. Eh, Sí, mira, frente al tema cultural de la Constitución, yo creo que es un tema como para reflexionarlo. Básicamente, yo no tengo la certeza se habla mucho de las constituciones maximalistas y las minimalistas. Mm, Se habla mucho de que las maximalistas tienen la tendencia a ser como muy estáticas y como que dejan poco espacio para el juego democrático, lo que puede ser el Congreso o otras instancias. Por lo tanto, existe una tendencia a pensar que el ideal sería una constitución que no sea tan maximalista, sino que más minimalista, es decir, exactamente. Sí. que fije lo central y que deje espacio al juego democrático para los próximos 40 años. Mm, Por lo tanto, claro, entrar al detalle de que si la asignatura de música va a tener más horas en el currículo nacional, no sé si va a estar o requiera estar presente a nivel por supuesto, constitucional. claro. Lo importante es encontrar los grandes ejes que puedan nutrir con posterioridad la inclusión o el incremento de estas horas a nivel pedagógico, Mm, a nivel educativo formal. Pero hay que buscar la manera inteligente de que en una constitución, pongamos en término medio, ni minimalista ni maximalista, pero una constitución, digamos, equilibrada, pueda dar el espacio para que las artes tengan una mayor injerencia, no solamente en el sistema educativo formal, sino que también a nivel social, con la creación el financiamiento de los teatros municipales, de los cuerpos estables. Claro, no creo que esa letra pequeña quede en la Constitución, pero sí encontrar los párrafos, los incisos exactos que podamos colgarnos desde esos párrafos, desde esas ideas fuerza para poder dar un mayor énfasis a nivel cultural. exacto. Y que esté también garantizado el acceso a la cultura también, ¿no? Que también es Exacto. otro tema. Manuel, Sí, pucha, hablar de cultura da para un par de asados, otro unas Zoom. tertulias, ¿Tú tienes unas pagado ese tertulias. 45 minutos? No, no, hoy día lo pagué. Claro, Ya, entonces podemos hablar un poco más, ya, tranquilamente. entonces pongamos la carne. Eh, sí, mira, bueno, como tú bien sabes, nosotros hicimos una suerte de investigación, incluso antes del plebiscito, con la gente de la orquesta universitaria, para poder hacer una suerte viral que informara rápidamente. Yo también me metí un poquito en el tema para también poder reflexionar lo que significa cultura en la constitución actual, en general en el ideario, ¿eh? Y también esto tiene que ver con el, con el mismo Ministerio de las Culturas y cuál es su definición de cultura o de culturas. Eh, Pasa que generalmente se asume cultura como lo que dice la UNESCO, ¿eh? Así como una forma muy holística, así que la cultura es todo, como es una definición ya del siglo XIX, Taylor, así que es que abarca todo, ¿no? Y no una definición como la que puede recaer en un ministerio, por ejemplo, porque un ministerio es algo circunscrito a cultura, pero dentro de en alguna determinada forma, ¿no? O de artes también en una determinada forma, no el arte culinario, por ejemplo, eso no cabe o podría no caber, o podría incluso caber, si se definiese bien, en un Ministerio de Cultura. Lo que nosotros habíamos observado, Pablo, Raúl, es que hay, en cuanto a cultura, hay al menos tres miradas distintas de Occidente, que sería, creo que la latinoamericana, exceptuando Chile, una un poco más anglo y otra ya las de Europa, Alemania, Francia, en la que parecía ser la más libertaria la ángulo, ¿no? La que deja, de hecho, no se mencionan muchas veces cultura ni en Inglaterra, ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos. La palabra creo que ni se menciona, de hecho, solamente se mencionan los derechos de autor, lo que tiene que ver con la propiedad privada, y en general la gente que haga lo que quiera, ¿no? En Francia, Alemania, por ejemplo, está el derecho a la cultura, y ahí en Alemania hay un caso importante que
está establecido de que tanto el estudio de las artes como de la ciencia es gratuito, por ejemplo. Ahí de repente puede ser algo que puede ser para copiar aquí en una constitución, una posible constitución, el que se asegure, por ejemplo, la educación de las artes, de que, que sea inamovible de tal o cual criterio en cambios de mallas curriculares. Quizás, bueno, como todo el camino de la educación superior va hacia la gratuidad, quizás no es necesario especificar que las artes y las ciencias sean así, pero al menos, por ejemplo, en las mallas curriculares sí se puede establecer que sean inamovibles, ¿no? Realmente que se sienta su importancia. Y en las latinoamericanistas hablan más de culturas, como es esta visión que ya un poco más renovada que tiene el Ministerio de Cultura chileno, que ahí sí se habla de los pueblos, sí se habla de las distintas culturas que cohabitan una nación. Y eso también es importante que se integre a la Constitución chilena como cultura, ¿no? Como un concepto que va más allá de las expresiones artísticas o que va más allá de un quehacer, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con comunidades que están cohabitando. Entonces yo creo, como para resumir un poco, creo que están al menos esos tres pilares, ¿no? Un pilar que puede tener que ver con el patrimonio y un poquito más circunscrito hacia las artes, un pilar que tiene que ver con la educación, precisamente, y un pilar que tiene que ver con las culturas y con las comunidades. Yo creo que por ahí puede ir un poquito un acercamiento desde mi punto de vista a eso. Tú recién mencionabas, Pablo, el acceso, ¿no? Y me gustaría incluir también la formación, que es súper importante como parte de acceso. Yo creo que el ministerio se ha equivocado un poco no, quizás no equivocado, pero quizás omitido lo que tiene que ver con formación. Y le ha dado mucha importancia al acceso, refiriéndome a, por ejemplo, no sé, la itinerancia de las orquestas, por ejemplo, que finalmente en algunas localidades puede ser hasta anecdótico solamente que venga una orquesta y no que haya una formación dentro constante, ¿no es cierto?, de calidad en esa comunidad, que finalmente más impacto, ¿no es cierto?, ayuda incluso a la generación de audiencias preparadas, ¿no es cierto?, no desde el ego, sino ya de gente que, como te decía antes, ¿no?, como desde la práctica y de estar metido en ese mundo, empezar a acostumbrarse, y eso genera un cambio cultural, creo yo, bien importante de la apreciación sobre todo, ¿no? Que algo que también podríamos llegar a criticar hoy en día en el Chile, que hay quizá una apreciación muy pobre de la estética en general o de la belleza, si alguien quiere. Exactamente. Por ahí va mi bala. Y también relacionándolo con un poco con el tema de las orquestas profesionales que estábamos hablando, por ejemplo, o sea, esto no es para que quede en la Constitución, pero para que se tome como la dimensión, ¿no? Que en Chile tenemos un solo teatro de ópera, por ejemplo, que se dedica así como a hacer producciones propias. Se ha hecho ópera en el último tiempo en regiones. En Talca han hecho una o dos producciones al año, en Conce también, en Temuco, pero como teatro propiamente tal de ópera tenemos uno. Y la otra cosa que también me llama la atención del número de integrantes de orquesta, aquí tenemos solamente dos orquestas sinfónicas en el sentido del número del término, ¿no? O sea, para los que no conocen los términos, aquí conocemos lo que son las orquestas de cámara, que son orquestas de 30, 40 personas. Después vienen las orquestas clásicas, el nombre viene de que tocan mucho repertorio del periodo clásico, que ahí las orquestas podrían ser entre 40, 50, 60 integrantes, pero ya con la música sinfónica que se compuso a finales del siglo XIX, con el siglo XX, incluso ahora también, se ocupan orquestas muy grandes, con orquestaciones gigantes. Y aquí en Chile tenemos solamente dos orquestas que pueden tocar ese tipo de repertorio, ¿no? Y las dos santiaguinas, la Sinfónica Nacional de Chile la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Estas son cosas la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Orquesta Filarmónica de Santiago, precisamente la orquesta que toca en el Teatro Municipal, que es el Teatro de Ópera. Entonces también eso nos indica
lo que está un poco al debe, ¿no? O sea, sí, creamos orquesta, hay gente que puede escuchar música docta, música clásica, como quieran llamarla, pero, por ejemplo, aquí en Santiago nomás se puede escuchar un Wagner, un Mahler en vivo. Entonces también es un tema para darle vuelta. Ahora, eso nos lleva al siguiente punto, que es la última pregunta que les tengo, que también me interesa mucho, que son los espacios culturales o los teatros. Porque, claro, una orquesta necesita un lugar donde poder trabajar, donde poder interpretar, y un lugar que cumpla ciertas condiciones también, porque lamentablemente una orquesta no puede tocar tampoco en cualquier teatro, porque necesita condiciones acústicas que permita que los sonidos se mezclen, etc. Parto con Raúl. Raúl, cuando yo dirigí el 2010 en Iquique, y tal como lo hablamos fuera de la grabación, eh, yo tuve la suerte de conocer el Teatro Municipal que tienen ustedes, y la verdad es una joya arquitectónica. Y yo llegué, me acuerdo, ese año a leer sobre el teatro cuando llegué a mi casa, y de hecho creo que la primera ópera que se vio en Chile fue en ese teatro. Entonces, eh, ¿qué nos puedes decir? Porque ese teatro, cuando yo fui, no se podía entrar, estaba en restauración. Bueno, sí, sigues estando muy bien informado. Como al principio decías que no estabas bien, sí, sigues estando muy bien informado. El, el Teatro Municipal de Iquique, precisamente en noviembre de este año, cumplió 14 años cerrado. 14. 14 años que está cerrado. Y esto tiene una... A ver, es claro, tal como tú lo dices, es una de las joyas, la joya arquitectónica de nuestra ciudad, junto con el reloj de la plaza. Bueno, todo eso está dentro del entorno de lo que es la Plaza de Iquique. Yo creo que toda la gente, o si no ha podido venir, lo ha visto en imágenes, ¿cierto? La Plaza de Iquique, el reloj que fue diseñado por Eiffel, y el teatro municipal que es entero de madera y que... Claro, o sea, si te hago una reseña breve de lo que es el teatro se crea, se comienza a pensar cuando Iquique deja de ser Perú. Recordemos que hasta la Guerra del Pacífico, Arica y Iquique era Perú. Así es que cuando termina la guerra, como un proceso de reforzar el sentimiento nacional y también, sobre todo, con el énfasis de la industria del salitre, claro, se crea el teatro, se inaugura en 1890. eh, eh, en la década del 30 del siglo XX comienza la debacle de la industria salitrera. Claro, y en toda esa época fue el auge. Desde 1890 hasta 1930 más o menos fue la época de auge del teatro. Y claro, se dieron muchas obras, pero sobre todo aquí se daban más operetas, zarzuelas, también mucha actriz, viene una actriz súper famosa, no recuerdo en este momento, una actriz francesa, es decir, fue una época de gloria. Entre el 30 y el 50 como que empezó una época media extraña, con decadencia. Incluso estaba leyendo, porque me preparé un poquitito antes de entrar a esta Conversación. reunión que tenemos. Incluso sacaban las butacas, las sacaban para hacer baile dentro del teatro, ¿no? Incluso leí por ahí que incluso se peleaba box. No, Sí, dentro del teatro municipal incluso se llegó a pelear box. ¿Y qué pasó en el año 50? El año 51 pasó a ser, se lo entregó en concesión a una persona para que pasara a ser un cine. Y del 51 en adelante fue cine. Yo recuerdo cuando niño haber ido al teatro municipal a ver películas. mm, Fue cine, ¿te das cuenta? Entonces ya en la década de los finales de los 70 como que se empiezan a restaurar y se hace una gran restauración. Y aquí es donde nuevamente duele otra vez. Fue para el año 1987 se reformó el teatro, que es espectacular. Fue como el gran regalo que nos dejó el dictador Pinochet, que era un amante de Iquique. Nos dejó ese teatro reformado el año 1987, quizás pensando que con eso podía ganar los votos del plebiscito el próximo año, al año siguiente, ¿cierto? El 88. Entonces, claro, al mes siguiente que se inaugura casi se incendia.
Hubo un incendio gigante en el edificio de al lado que se quemó, ahora hay una feria artesanal. Y de ahí en adelante, con la llegada de la democracia, el teatro nuevamente empezó a entrar en decadencia. Nuevamente empezó a entrar. Y se empezó a dar ahí cualquier tipo de... Se empezó a democratizar, entre comillas, pero con una democratización malentendida, es decir, dejar que la gente entrara, que entrara comiendo helado, que nadie te decía en la puerta que no tenías que hacerlo, tuvo una se desfinanció. Yo varias veces di conciertos ahí, varias veces di conciertos porque, como ustedes hablaban recién de que los músicos no tienen orquestas, claro, por eso mismo yo estudié guitarra, para no tener problemas, no tener donde tocar en una orquesta. Yo varias veces di conciertos allí y sabes tú, Pablo, Manuel, ¿sabes lo que cuando yo iba al teatro decía, quiero dar un concierto, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar? No, si esto es municipal, era de la corporación municipal. Pero ¿qué traigo? O sea, mira, traen unos papel confort, unas botellas de cloro que nos hace falta para los baños que no tenemos. A ese nivel. Y yo llegaba con mi guitarra Con el confort. y con confort y con cloro. Ese era mi aporte Pero para dar un cuenta la verdad. ¿El confort era para eso o por el concierto que te ponía nervioso? Ah, para ambas. Y eso trajo la decadencia que permitió, que tuvo como producto que el año 2007 se cerrara el teatro porque ya no daba más. No daba más de maltrecho. Así es que, y de ahí historia conocida hasta ahora que no se ha podido aún licitar. Tienen todo un enredo ahí entre el MOP, el consejo, el ministerio, etcétera. Entonces no es porque yo había escuchado que era por un terremoto que había habido, que No, había quedado. no, fue por nuestro querido exalcalde. Ya, sí. Bueno, Manuel, Sí. en el caso de La Serena, como comentábamos también off the records, Álvaro Gallegos, un periodista, hace un tiempo publicó una foto de un teatro maravilloso en blanco y negro, me acuerdo la foto, y que decía que era el Teatro Nacional de La Serena. Yo no tenía idea, era enorme, se veía enorme. ¿Qué pasó con ese teatro? ¿Sabes algo? ¿Y qué es lo que tienen ahora? Sé bastante, pero por obligación. Porque hace un par de semanas de la Sociedad Baja hicimos un proyecto que fue un repositorio histórico de los teatros Serena. Entonces nos metimos con la colega, tú la conoces, Carolina Miranda, ex violinista de la Sinfónica de La Serena. Ahora, bueno, es historiadora ella de profesión, está realizando sus doctorados. Y nosotros hicimos un repositorio histórico que abarcaba toda la historia de los teatros y los centros culturales de La Serena desde mediados del siglo XIX, que fue cuando comenzaron los primeros teatros y también donde se hacía zarzuela, qué sé yo. Es impresionante, Pablo, Raúl, la cantidad de vida cultural que había en ese entonces y que se expandió hasta que murió Peñagen, en el fondo, que asesinaron a Peñagen. En el caso específico de ese teatro, porque ya existían algunos, incluso había una calle que es Brasil en La Serena, que se llamaba la calle del teatro, por un teatro que habían. Y bueno, se empieza a construir en 1895, 96, por ahí el Teatro Nacional. Se termina alrededor de 1908 y es un teatro, como tú bien dices, gigante, como el municipal, perfectamente. Que luego se llamó Teatro Serena, hacia 1950, o 1930. Y eso se mantuvo, digamos, habitaba ahí gran parte de la vida cultural, la vida artística de La Serena. Ese teatro estuvo hasta el 1990 más o menos, donde se derrumbó. No está claro cómo se derrumbó ese teatro, dicen que tenía fallas arquitectónicas, que pudo haberlas tenido, pero no sé si es suficiente como para derrumbar algo, ¿no? Y se construyó sobre esas ruinas un estacionamiento. Y a pito de los cambios tecnológicos, este es un estacionamiento de tierra que había, qué sé yo, a pito de los cambios y los avances de La Serena, se construyó un mejor estacionamiento, de varios pisos, que parece teatro fuera, pero es un estacionamiento. No, Entonces,
Ah, pero entonces mantuvieron la fachada. No, parece teatro que es grande, pero no. Ya. Es un estacionamiento igual. No, ni siquiera tuvieron la decencia de mantener la fachada como algo histórico, para nada. Bueno, nosotros acá en La Serena tenemos dos teatros, o habían dos teatros principales, que era el Teatro Municipal de La Serena, que está adosado al Liceo de Niñas. En su tiempo fue, de hecho, del Liceo de Niñas, ahora lo pasó a administrar la municipalidad hace varios años ya. Y el Teatro Centenario, que más o menos del 45, 48 por ahí está existiendo como cine, hasta el 99, el Teatro Centenario es parte del Arzobispado. Y no sé si tú, bueno, está la Plaza de Armas de La Serena, está la Catedral, donde está el Arzobispado, y a un costado estaba el Cine Centenario, que cuando ya dejó de ser cine lo tomó la familia Cuturrufo, y lo transformó en un centro cultural hasta más o menos el 2018, creo que fue la última vez que tuvieron una función, y ahora el Arzobispado lo arrendó a un comercio. Así que ya tenemos uno menos. Y el Teatro Municipal de La Serena sufrió del terremoto, si mal no recuerdo, del 2018, creo que fue. Claro, bien, 2019, perdón, de febrero del 2019, con fallas estructurales que hasta ahora creo que no se han arreglado. Y un teatro que está abierto pese a una documentación que dice que no se debe habitar. Y para más, amén, para seguir con la estaca, tú decías, Raúl, que el teatro de Iquique estaba cerrado desde hace 14 años. Nosotros tenemos un teatro inexistente de hace 13 años, que es el teatro que era del proyecto que creo que fue del primer año, del primer gobierno Piñera, que fue de los teatros regionales. Nosotros somos la única región que no cuenta con un teatro desde ese proyecto, por una serie de, bueno, no me voy a detener tanto en eso, pero una serie de malas decisiones, de problemas de triangulación entre el municipio, entre el Ministerio de Obras Públicas, entre la Seremía de Cultura, que al final llegó a lo que llegó, perdimos las concesiones de los terrenos, ya no hay donde buscar otro, tampoco no hay ningún tipo de propuesta ni desde el municipio, ni desde la intendencia, no hay interés. Muchas veces se puso desde los mismos políticos, dígase los concejales, dígase el alcalde, se puso que esto de repente les puede interesar porque se puso en duda al consultarle a la ciudadanía si querían algo que de hecho ya estaba prometido. Entonces eso generó mucho debate, porque obviamente si tú le preguntas a la ciudadanía, que en general puede no estar entendida de lo que es un teatro, de que se genera ahí, va a decir, bueno, yo quiero mejor esto, yo quiero mejor esto otro, sin entender que eso ya estaba prometido. Claro. Entonces ahí eso generó un quiebre bastante importante en cuál era la imagen de este nuevo proyecto. ¿Se entiende? Entonces se molestaron por dónde estaba ubicado, se molestaron por cuál era el diseño arquitectónico, hubo mucho problema. Entonces finalmente ahora estamos en una situación en que no sabemos si vamos a tener teatro regional, no sabemos si la promesa sigue, no sabemos qué va a pasar en adelante. Entonces finalmente tenemos algunas salas, la sala Mese Sub que tú conoces del Departamento de Música, tenemos el aula magna de la universidad que también por suerte está bastante acondicionada, pero en términos de teatro y de espacio estamos... Yo creo que podría llegar a decir que somos la peor ciudad en esos términos. Diciendo que tienen una orquesta maravillosa. Exacto, sí. O sea, es una muy buena orquesta. Bueno, muchachos, estamos llegando a la hora. Se pasó la hora, pero a mí por lo menos volando. Espero que hayan disfrutado. Me alegra mucho poder abrir este espacio y que ustedes hayan sido los primeros los conejillos de India. Pero muchas gracias por su tiempo y sobre todo por la conversación. Así es gracias a ti, Pablo, por la invitación. Un abrazo a la distancia. Gracias, Manuel, también. Un placer conocerte. Sí, igualmente, Raúl, un placer conocerte, Pablo, amigo, y también te deseo todo el éxito en lo que estás emprendiendo. Es súper positivo tener a alguien como tú que pueda tener la experiencia, que tú también tienes viajes, has conocido otros lugares, entonces puedes hacer este ejercicio de traer novedad y paciencia. Eso. Un gran abrazo, queridos, y espero que nos podamos, que el próximo año nos dé tregua y nos podamos reencontrar. ¿Eh? Así es. Un gran abrazo. Cuídense. Bien. Chao, chao. Chao, chao.